trabajar con organizaciones de mujeres y sobre todo mujeres indígenas es muy importante porque en Guatemala, al igual que en toda Latinoamérica, hay muchísima inequidad, ¿verdad?, en temas de género. Entonces realmente este esfuerzo por ayudar a que los derechos de las mujeres sean reconocidos, también involucrarlas en procesos más de toma de decisiones, de educación financiera, de empoderamiento y de derechos, es un camino que tenemos que seguir recorriendo para poder alcanzar en cierto momento una equidad de género. Creo que lo más importante del trabajo de CECI en Guatemala es que trabajamos aproximadamente con 8 o 9 organizaciones de base local, pero estas organizaciones ya tienen un trabajo de muchos años a nivel de las comunidades. Entonces cada organización realmente trabaja en áreas extendidas, en diferentes municipios, en diferentes departamentos de Guatemala y llegan sobre todo a un número muy grande de familias, ¿verdad? No nada más es, por ejemplo, en temas de género con las mujeres, sino también es a nivel de la comunidad, con las autoridades, con los hombres, con las niñas, con las adolescentes, y eso justamente crea un impacto comunitario. El conocimiento no se queda nada más en las mujeres que reciben los talleres o que se vinculan en las actividades, sino que realmente el objetivo es que esto se extienda en las comunidades. En adoptant l'approche des masculinités positives, on ne se cantonne pas à un travail spécifique, donc avec une partie de la population, qui serait les femmes, mais on se donne la possibilité d'approcher toutes les couches de la population, tous les groupes, pour un objectif qui reste, encore une fois, le bien-être, le renforcement du pouvoir des femmes. C'est essentiel, c'est extrêmement intéressant aussi. En tant qu'homme, ayant travaillé là-dessus, j'ai beaucoup appris. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça m'a parfois remis en question aussi, puis ça, c'est pas une mauvaise chose du tout. C'est des approches qui essaient de montrer aux hommes, de permettre aux hommes d'explorer tout ce qu'ils sont, notamment au côté émotionnel, qui permettent aux hommes de ne pas se cantonner à une figure patriarcale, à une figure de masculinité un peu classique, un peu toxique, mais vraiment qui nous libère dans toutes les façons qu'il y a d'être homme, parce qu'il y en a d'innombrables.